Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas con 18 minutos. 17 horas, 18 minutos. Vamos a dialogar a continuación con Edison Garrido, ex capitán de las Fuerzas Armadas. Y él es el autor de un libro que se intitula El Super Yo Militar, una publicación que tiene más de 300 páginas, en donde se hacen una serie de revelaciones, de aclaraciones, y se rompen una serie de mitos, e inclusive se llega a esbozar ciertos aspectos que pueden vincularse a las que ahora se conocen como teorías de la conspiración. Y se desmitifica también de manera importante, diría yo, esto de la carrera militar, ¿no? Esto de la carrera militar, en donde que se maneja una serie de paradigmas respecto de lo que significa ser militar y una serie de aspectos más que evidentemente van a resultar de extremada importancia y provocarán el interés de nuestros oyentes, porque Edison Garrido pues se convierte entonces en un yo diría sagaz, pero además crudo, crítico de lo que fue su propia carrera, la militar. Y claro, al haber leído yo algunas páginas del libro de Edison Garrido, lo tengo que aceptar, en apenas 2 días, casi imposible leerse todo el libro. Mi primera pregunta, Edison, buenas tardes, ¿cómo está? La primera pregunta que me nace hacerle es, ¿por qué usted se hizo militar? Si rompe semejantes paradigmas y prácticamente desnuda de manera tan potente, tan crítica esta carrera que para usted, me imagino, era casi su todo al inicio de sus estudios. ¿Cómo está? Buenas tardes, Edison Garrido. Buenas tardes, querido Huesito. Buenas tardes a Encantado. la audiencia de todo Radio Pichincha Universal, que es la casa más grande que tenemos los ecuatorianos, en especial los ecuatorianos que muchas veces llegamos a no tener voz por la persecución tan miserable que nos han realizado en su espacio tan amplio de los años que estuve en la milicia, el alto mando de Fuerzas Armadas, y hoy por hoy el gobierno que está representado por el licenciado Lenín Moreno. Respecto, Guachito, a la pregunta que me hizo, ¿por qué fui militar? Mire, yo creo que el ser humano debe hacer de todo en su vida. Cantinflas en su versión cómica, actoral, hizo de todo, ¿verdad? Desde un simple, y no lo hago despectivamente, ¿no? Desde la simplicidad de sus personajes, desde un portero de condominio, desde un portero de vecindad, hasta ser uno de los políticos más grandes y emblemáticos de su país, en su grande espectro cómico, como él lo hacía, y lo representaba en la República de los Cocos, que me parece que debemos hacer una analogía real a lo que nos está pasando hoy por hoy en toda la región, ¿no? Entonces, me parece que él hace y evidencia lo que debe hacer el latinoamericano realmente dentro de sus convicciones. Y dentro de todo esto también es la vida militar y la vida policial, todo lo que es la situación uniformada. Entonces, bajo este espectro, políticamente nosotros debemos analizar que nosotros debemos estar inmersos en absolutamente todo, ¿sí? Y el militar mucho más. Mucha gente dice que el militar solo sirve para recibir órdenes y nada más, con la grande versión sabia que nos saben decir a nosotros, ¿no? La sociedad civil, el que obedece no padece, pero muchas veces debemos sacarnos de este paradigma y desnudar, como usted mismo lo dijo, ante la sociedad civil, nuestro don y nuestro ser de persona como realmente somos, ¿no? Que somos entes para ayudar realmente a la sociedad, como ha sido dentro de todas las polarizaciones que ha recibido nuestro país en estos 3 años. Y más allá de todo esto, los terremotos, las inundaciones, los fenómenos diversos, quien ha estado presente siempre ayudando a la población civil ha sido el militar.
lejos de su formación o no formación a nivel político, es su formación a nivel social. Ahora, Esa es la respuesta. ya, ahora, eso es lo que usted piensa, Edison, pero a nivel inclusive de lo que usted plantea en el libro en algunas líneas, el militar ecuatoriano y el militar latinoamericano, no todos, por cierto, se convierte en una suerte de robot, que en efecto no delibera, sino que solo obedece, cumpliendo esto que usted acaba de cuestionar, ¿no? Aquello de ser un actor social más de trascendencia que coadyuva al cambio y al desarrollo de su sociedad. Entonces, cuando usted le califica e insiste en que ese militar no es más que el color verde de su uniforme y no se convierte en un actor social protagónico de cambio y de transformación, evidentemente le está dando una especie de calificativo, mejor dicho, le está calificando al militar como una suerte de subespecie humana. No sé si el término es muy duro, pero al menos así lo logré entender yo. En consecuencia, ¿cuál debe ser el rol a asumir desde ese punto de vista del militar comprometido con las causas de su país, como en efecto ha habido militares en América Latina? Entendamos la situación desde dos puntos de vista, mi querido Wash. A ver. El primero es los militares que han sido subordinados en conciencia y en economía, que gracias a la inflexión que ellos tienen cuando han ido a estudiar a la Escuela de las Américas, West Point, en los Estados Unidos, lógicamente les han impuesto una especie de relacionismo de lo que nos impusieron desde 1970 hasta nuestros días, hoy por hoy, el Plan Cóndor. Entonces, nosotros debemos entender que el militar en ese tiempo, cuando fue a estudiar a la Escuela de las Américas, lógicamente le adoctrinaron en ese nivel, en el nivel de que los grupos subversivos son y tienen que ser para despreciarlos, para desprestigiarlos y para erradicarlos de manera tácita, ¿sí? Entonces, bajo ese adoctrinamiento que ha tenido tanto de la Escuela de las Américas o como del Mosaid, las escuelas israelíes, ¿sí? Debemos hablar así, ¿no? Nuestro actual ministro de Defensa, bueno, el actual ministro de Defensa, porque no me puedo yo decir que es nuestro, porque realmente para mí no es absolutamente nada, no tengo un sentido de pertenencia, pero absolutamente nada con esas personas. Es parte de Mosaid. Y entonces entendamos por qué fue en octubre del 2019 que dijo el uso progresivo de la fuerza debe darse. Es algo lógico. Tienen esa implementación de adoctrinamiento dentro de sus cerebros. Algo muy diferente a lo que podamos entender a los militares de convicción, de cambio social y de visión humanista, como es mi persona, ¿sí? Y de lo que entendamos que debe ser realmente el humanismo. El humanismo debe tener ¿qué? Tres virtudes esenciales. La equidad para llegar a una igualdad social y, lógicamente, adquirir la justicia social que nosotros necesitamos y que nosotros queremos y que la quisimos implementar dentro de nuestras Fuerzas Armadas durante el régimen anterior, que muchos militares, incluso dentro de tropa, lo asimilan como propio. Obviamente los oficiales desde superiores, desde mayores, tenientes coroneles y generales, no lo van a asimilar de la misma manera porque ellos creen que se hizo un acto de insubordinación o de descohesión de Fuerzas Armadas, cuando esto jamás se lo hizo. Lo que se quiso hacer simplemente es un acto de remediar lo que se venía haciendo desde gobiernos anteriores y bueno, desde Fuerzas Armadas desde toda su existencia, al querer que no se vuelva a abejar a esta clase que siempre fue oprimida, que fue la tropa de Fuerzas Armadas. Y no estoy hablando de solo tropa del ejército, estoy hablando de tropa de FAE, estoy hablando de tropa de Marina, porque hay que hablar que el accionamiento de Fuerzas Armadas es justamente es ejército, es FAE y es Marina. Entonces nosotros debemos hablar bien en criterio de las cosas. Ahora hay otra situación más. Debemos entender que el militar ha estado inmerso socialmente en todo aspecto de la humanidad, desde que la humanidad es humanidad. Los grandes gestores de cambio y los grandes gestores
de apropiamiento de todo lo que significa la sociedad en sí, han sido militares en sí, y desde Genghis Khan, desde el Grande Atila, hablemos los militares griegos en su época, hoy por hoy estamos hablando desde Jesús en adelante, los grandes gestores de cambio que han habido, que son Napoleón, que ha sido Hitler, recordemos que fueron militares, ¿no? Entonces, veamos las cosas en sí, en lo que ha sido, y recordemos en el Cono Sur, quienes han dado los grandes golpes de Estado hoy por hoy, lo que pasó hace más de 40 años atrás, con la situación de Salvador Allende en Chile, que fue un militar, fue Pinochet, fue Videla, otro militar en Argentina, hablemos de Somoza por las partes de Centroamérica, y hoy por hoy, y muchas gracias por el espacio, porque sí quería decirlo de frente a todos, que nuestra querida hermana boliviana, República Boliviana, asumió nuevamente, no como mucha gente dice el cambio, no, el cambio ya lo tenía hecho. El problema es que aquí se dio un golpe de Estado mediante la fuerza militar y la fuerza policial. Entonces así debemos entender, lógicamente, que el militar tiene esa trascendencia, pero debemos hacerle ver y debemos entender a nosotros como militares que nosotros somos parte fundamental de ese cambio, pero sin hacer daño a nuestra sociedad y a nuestra población civil. Ahora, la gran mayoría de militares, lamentablemente, Edison, no tienen esta concepción suya, pues, esta concepción nacionalista, esta concepción de servicio. La gran mayoría, los mandos, hablo, están al servicio de las élites, y están sujetos a un esquema universal que justamente los forman para estar al servicio de esas élites. El caso de Jarrín, que usted habla que estuvo preparado o es preparado en el servicio secreto israelí. De ahí se desprende de estas prácticas que son evidentes, utilizadas en los últimos movimientos sociales de Latinoamérica, ¿no? Esto de disparar a los ojos directamente es una estrategia, digamos, es una táctica, ¿no? De atemorizamiento hacia la población civil para evitar que siga la ebullición social. Entonces, si es que esta élite militar, está subordinada a su vez a la élite económica y estructural a nivel mundial, evidentemente, al ser subordinados los demás militares, porque así es la carrera militar, impiden que sean procesos o sean factores o agentes de cambio fundamentales. Es difícil romper esto, porque militarmente esto no, pues tiene sus normas y muy concretas. Mi querido Guaso, tiene sus formas, tiene sus procedimientos, pero también tiene sus procederes. Y los procederes son los que nosotros debemos cambiarlos, ¿sí? Evidentemente no se puede cambiar de la noche a la mañana formalismos tan grandes como la situación de saludos, la situación de sentidos de pertenencia. Y de subordinación. Exactamente, la situación de paradigmas conceptuales no se pueden cambiar y hay algunos que no se debe cambiar, ¿sí? Porque se debe mejor multiplicarlos. En sí, la situación de paternalismo en sí es extremadamente perfecta para mí dentro de las instituciones, no solo de Fuerzas Armadas, sino de todas, ¿sí? Pero, lógicamente, lo que se debe cambiar es la concepción mental del soldado, ¿sí? Cuando se cambia la concepción mental del soldado y se lo hace nacionalista y se lo hace independentista y se le dice, tú no puedes tu arma forjar, ¿sí? Para perpetrar ataques a la población civil, hacer apartheids, como lo que sucedió en octubre pasado. No se puede a la población civil vejarla de manera física, de manera intelectual y de manera supuestamente legal con el uso progresivo de las armas. Cuando entienda el militar esta situación de concepción real en lo mental, realmente va a salir de ese subdesarrollo y de esa subespecie que justamente me decía bien Huesito en este sentido. Sí. Y por eso mi libro se llama justamente El super yo militar. El super yo como categoría freudiana. Freud, ¿qué es lo que decía en sus
aseveraciones. El yo, para mí el yo es el aquí y ahora, es lo que estamos viviendo, lo que estamos justo compartiendo entre usted y yo, Guachito, en esta entrevista y para el público en general. El super yo, nuestras creencias, nuestro pensamiento, nuestras visiones, todo lo que nosotros interpretamos como sociedad, justamente esto es el super yo. Todo lo que nosotros está encima de nosotros, encima de nuestro pensamiento. Y el helio el infra yo, como lo decía Freud, que es justamente las bajas pasiones, las tensiones entre las tres categorías, pero justamente es el subconsciente, es lo que nosotros no podemos controlar dentro de todo esto. Entonces nosotros a ese helio no podemos controlarlo, pero nosotros sí podemos controlar nuestro super yo, y a nuestro super yo hacerle realmente un ente de cambio y de masificación de virtudes para la sociedad. Hay militares que se han metido y se han comprometido a este cambio y que los conozco de mano y que, mire, Juancito, no necesariamente tienen ideología progresista o tienen ideología de izquierda. Ellos tienen ideología incluso un poco de derecha, pero saben e interpretan muy bien a la sociedad y no tienen problema en que en este sentido haya un cambio radical en las instituciones del Estado, ¿sí? Pero lógicamente hay otros que frenan este cambio, incluso se han hecho hasta hispanistas y han ido a dejar, conozco dos que tres, han ido a dejar las rosas por poco a la Virgen de Guadalupe, como le consideran a la reina Isabel, ¿no? Entonces, me parece que esa gente sí está desubicada y está dentro de un trasfondo social demasiado bajo, y ellos me parece que sí están con un helio demasiado enterrado. Entonces, por eso, Huesito, es mi visión, y fue mi visión de hacer un libro donde el militar comprenda realmente cuál es su visión verdadera ante la sociedad, no la visión que le han metido las escuelas dentro de su cabecita, ¿sí? Hay que descontextualizar, desconfigurar totalmente lo que nos han hecho en las escuelas militares durante, yo creo que siglos. Sí, durante siglos, y ahora romper justamente esa serie de paradigmas que ya están instaurados, instaurados en los cerebros de los militares, pues se torna o se convierte en un proceso sumamente complejo. Pero podemos hablar de ejemplos de que eso se ha roto, por ejemplo, en Venezuela, donde hay un ejército consciente, hay un ejército organizado, hay un ejército comprometido, y ciertos sectores, evidentemente, de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, y podemos hablar de un sector importante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, pero que hoy por hoy, de acuerdo a la división geopolítica del mundo, evidentemente están sujetas a los dictámenes, ¿no es cierto?, por la cuestión de la subordinación de esas élites militares que atienden a lo que yo decía, a quienes podrían ser inclusive parte de estas teorías de la conspiración a nivel mundial para dominar y mantener como lo tienen sujeto y cabizbajo, digamos, al mundo, ¿no? A todo el mundo, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, porque es el poder militar el que domina y mantiene el statu quo. En ese sentido, tenemos clara la visión entre usted y yo, Huesito. Tenemos un pensamiento progresista, tenemos un pensamiento de intención social que es muy diferente al que tiene alguien que hoy por hoy está en el mando y que al final de la entrevista me referiré. ¿Por qué? Porque necesito hacer ver a la sociedad y a la ciudadanía todos los vejámenes que se están haciendo en contra de nuestra gente. Si hablamos de que somos una institución paternalista, debemos nosotros tener un sentido de querencia de padres, ¿sí? Hacia nuestros subordinados. Y eso es lo que no se está haciendo dentro de Fuerzas Armadas hoy por hoy. A la gente se le está eliminando, y se le está eliminando progresivamente, sistemáticamente, por una inflexión económica, creo yo, detrás de esto, para estas personas que lo están haciendo, y por querer desarmar el aparataje verdadero de Fuerzas Armadas, ¿sí?
Esto ya lo dijo en algún momento la señora Evi Camacho en un comentario muy fuerte en contra de este personaje, que lo voy a decir al final de la entrevista. Correcto. Porque como usted sabe, Guasito, yo no tengo miedo. A nosotros nos quitaron todo, hasta el miedo. Hasta el miedo nos quitaron. Y yo fui un perseguido demasiado grande, a mí me torturaron, a mí me hicieron vejámenes demasiado grandes y demasiado fuertes. Me dejaron fuera de la carrera militar de una manera totalmente vejativa, y esto hay que decirlo a la opinión pública. Entonces, Guasito, por este sentido, mire, el libro yo lo empecé a escribir en el 2014, y yo lo terminé de escribir en el 2015. Entonces, no es como cierto personaje de Fuerzas Armadas bien desubicado dice, es que el capitán Edison Garrido empezó a escribir su libro después de que salió de Fuerzas Armadas. Eso es una total mentira. Yo lo empecé a escribir en el 2014, cuando yo estaba de militar de servicio, en servicio activo. Yo lo publiqué, que es muy diferente, en el 2018, muchas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que me lo premió al libro y que me dijo, este libro tiene que salir a la luz porque devela demasiadas cosas y demasiados intereses y demasiadas intenciones en contra de nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, mire como así, o sea, yo le llamo el intangible militar y la paranoia lírica. El intangible militar como el intangible, que nosotros realmente no tenemos un tangible. No, hoy por hoy el militar no tiene un tangible, ¿sí? Porque se le han llevado absolutamente todo en estos 3 años. Mucha gente habla del gobierno anterior, de que el gobierno anterior le empezó a robar, y el gobierno anterior le empezó a sacar las situaciones del ISPA, al policía del ISPOL, y eso no es cierto. En este gobierno, gracias a Jarrín y Romo, el militar y el policía está totalmente desfinanciado en sus instituciones de seguridad social. ISPA, ¿sí? Y SPOL, así es. Exactamente, y por eso es lo que estoy hablando del intangible militar y la paranoia lírica. La paranoia lírica en el sentido de que estos dos señores salen a la opinión pública a hablar y salen a rematar sus declaraciones con libros en mano, diciendo de lo que realmente sucedió en octubre, cuando el pueblo ecuatoriano sabe lo que sucedió en octubre del 2019, ¿sí? Entonces me parece que a veces el sinvergüenza sí cae muchas veces por la boca mismo, ¿no? Como el dicho lo dice, ¿no? Sí, el pez muere por la boca, el sinvergüenza cae por su propia boca. Y me parece que así les está pasando a estos señores hoy por hoy. ¿Y cuál es el personaje al que usted alude, que dice que va a mencionarlo al fin de la entrevista? Porque los tiempos se nos están agotando. Sí, bueno, hay que decirlo directo. Lastimosamente, el comandante general del ejército hoy por hoy lo que está haciendo es un plan de desestabilización para Fuerzas Armadas, y lo que están haciendo es que Fuerzas Armadas vaya aminorando su personal durante los años. Esto no ha pasado jamás, no ha pasado nunca. Fuerzas Armadas siempre a su personal lo quiso siempre dentro, no fuera. Y ahora el día de ayer, justamente 18 cabos primeros que no pudieron acceder a su inmediato grado superior, ni siquiera ir al curso de ascenso para sargentos segundos, ya emitieron una acción de protección en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque lógicamente les está dejando sin el derecho fundamental al trabajo, diciendo que son personas discapacitadas. Son personas discapacitadas que adquirieron su discapacidad dentro de la institución, no fuera de ella. Ojo, porque nadie entra a Fuerzas Armadas discapacitado. Claro. Sí, entendamos esa situación. Entonces, no podemos nosotros a nuestra gente, porque adquirió una discapacidad dentro de Fuerzas Armadas, votarles y decirles, bueno, ya 15 años, muchísimas gracias, les dan una patada y les dicen hasta luego. Entonces, esto es lo que está sucediendo dentro de Fuerzas Armadas hoy por hoy. Y esto es lo que no puede, y no solo dentro de Fuerzas Armadas, esto está ocurriendo dentro de todos los ministerios, dentro de toda la sociedad ecuatoriana. Esto no podemos volver a permitirlo más, ¿sí? Obviamente sabemos quiénes están cogobernando y quiénes están facilitando el dinero atrás de esto para que esto suceda, ¿sí? Es una denuncia bastante grave, Edison. Sí, es muy grave. Esto sabe la sociedad ecuatoriana, esto sabe la ciudadanía. Yo le he puesto en consideración de toda la opinión pública.
porque el señor mayor, en el grado de mayor, que va a defender al señor comandante general del ejército, dice que se les pone en disponibilidad, o mejor dicho, se les va a dar la baja. ¿Por qué? Porque son discapacitados y son de arma. Son de arma. Y como son de arma, no hay cómo ponerles en ninguna unidad militar. Yo he visto oficiales discapacitados de arma que están atrás de un escritorio ejerciendo su labor de una manera bastante memorable. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de poner a 18 personas más que se lo merecen, que se han sacrificado y que tienen que estar dentro de la institución? ¿Por qué se los saca y se los deja de esta manera? Entonces, esa es la situación por la cual yo me hice un conductor social en este sentido, y siempre estoy hablando bien de mi institución. Toda la vida hablaré bien de mi institución, Guachito, porque mucha gente por ahí dice que yo la estoy denigrando. Denigrando, cuando jamás. Yo amo a mis Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema? Que dentro de Fuerzas Armadas hay personajes funestos, hay personajes siniestros, ¿sí? Que están por un poco de poder político después, o un poco de dinero, bueno, tal vez no es un poco nomás, ¿no? De dinero atrás de esto, están mermando a nuestras Fuerzas Armadas, y esto no lo podemos permitir. Es algo realmente inverosímil. Nunca lo he visto yo en todos los años de Fuerzas Armadas. Y este proceso de disminución de personal de Fuerzas Armadas que usted dice le están mermando, ¿es un proceso sostenido que está dentro de un plan predeterminado, o es eventualmente por el caso de estos 18 a los que les llaman discapacitados? Bueno, es un proceso que se da a nivel estructural de Fuerzas Armadas. Es un proceso que lo hicieron a nivel estructural, ¿sí? Y es más, yo quiero a la Asamblea Nacional decirle también que cuidado vaya a hacer alguna barbaridad, ¿sí? En este sentido, porque lo que quieren hacer es que este proceso sea sostenible en el tiempo y mermar a Fuerzas Armadas en el tiempo y en el espacio. Entonces, eso sería lo peor, ¿sí? Hay mucha gente, y yo puedo entender, mucha gente en el aspecto civil que dice que sí, que deberían incluso hasta desaparecer porque solo pasan jugando boli en los cuarteles y cosas así. Pero realmente no, o sea, sí, porque realmente... Bueno, pasa también de eso, ¿no? Pasa sí, así nos lo eso. dicen. Pero realmente, más allá de todo esto, debemos entender que nosotros, como identidad latinoamericana, todavía no estamos lejos de conflictos a nivel territorial, y ese es un problema muy grave y muy latente, ¿sí? Nosotros entendamos que nuestra querida República Hermana del Sur, más o menos cada 20 o 25 años nos hace una intención de debelarse a lo que realmente quiere, y nos quiere intervenir militarmente. Entonces, ese es el motivo real por el cual nosotros no podemos estar fuera de una milicia, ¿no? Lógicamente. Debemos entender que nosotros somos un sándwich dentro de los dos países que más cooperan a la situación de narcotráfico a nivel mundial, ¿sí? De los tres que hay, lógicamente, ¿no? Entonces, hagamos este recorderis a la sociedad civil de que sin los militares realmente no habría un espacio para un país determinado. Y recordemos que por algo fue nuestro general, pues Antonio José de Sucre. O sea, nos dio independencia, nos dio voluntad, nos dio poder, nos dio sabiduría. Igual, más acá en el tiempo, Eloy Alfaro, ¿sí? Y muchos otros más que han dado su vida y han ofrendado su vida para que nuestro país cambie, dentro y fuera, lógicamente. Y yo voy a decirlo porque yo no tengo por qué no decirlo, mi querido Guachito, en este sentido. Para mí fue un general, en realidad, ¿sí? Porque cambió toda la situación de dignidad dentro de Fuerzas Armadas, ¿sí? Y ese fue Rafael Correa. Él cambió la dignidad dentro de Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque por lo menos hubo un presidente que se acercó a sus Fuerzas Armadas, ¿sí? Me dicen por allá que Sixto Durán Ballén se acercó a sus Fuerzas Armadas y un montón de barbaries iguales,
Yo creo que la guerra que nos implementaron con nuestro querido hermano del sur fue una guerra argumentativa y fue una guerra realmente que la impusieron desde arriba, ¿sí? Desde el norte, hablemoslo claramente, y fue una guerra donde ya Fujimori y Sixto Durán Ballén sabían lo que iba a pasar y tenían claras las cosas, ¿sí? Entonces hablemos claras las cosas y hablemos como son realmente y no veamos a nuestros posibles enemigos o a nuestros enemigos como tales o como nos han hecho creer en las escuelas de adoctrinamiento y adiestramiento, ¿sí? Ajá. Entonces, por algo el libro va, Guasito, en este sentido a esto, mire, y por algo yo hablo de la esquizofrenia social, Ajá. ¿sí? Y la esquizofrenia militar, ¿sí? Porque realmente con la esquizofrenia social de los estallidos que nos han hecho, la esquizofrenia militar es la que cunde, es la que arde y es la que hace que realmente se oprima al pueblo ecuatoriano. Y yo pido, no tendré que hacerlo, porque no soy parte de aquellos, pero como un militar de honor, sí, muchas veces uno tiene que pedir disculpas por todo lo que sucedió en octubre de 2019 en contra de nuestro pueblo. A veces el general Jarrín o el ex general Jarrín. Muchísimas gracias, Edison. Lamentablemente, usted sabe, el tiempo en un medio de comunicación vuela, son las 17:49, pero hemos tenido el gusto de al menos presentar ante la sociedad a Edison Garrido, un ex capitán del ejército ecuatoriano que ha publicado un libro que se titula El Super Yo Militar, donde que se devela una serie de circunstancias propias de la carrera militar, pero que también aclaran una serie de estigmas y una serie también de mitos respecto de esta carrera que es ciertamente muy, pero muy compleja. Edison, tenemos la posibilidad de profundizar más respecto del contenido de su libro, de su publicación. No, totalmente, y yo le agradezco mucho, Guachito, a usted por el espacio, por la entrevista. Siempre dije eso, son mis casas, ¿no? O sea, los medios como el suyo y los digitales como Hechos de Ecuador son geniales para que los que no tenemos voz realmente digamos las cosas que tenemos que decir y en bien, ¿no? Correcto. El libro realmente es una situación, no me demoro más de 30 segundos, Guasito, es un libro realmente fuerte, es un libro duro, es un libro que habla de conspiraciones a nivel mundial. Gracias. Aquí develo la situación del Club Bilderberg y de todo lo que nos quieren hacer, de la guerra biológica que nos están metiendo hoy por hoy con el COVID-19, que no es más que una mentira a nivel estructural, que nos están metiendo todas estas leyes, y la situación de la guerra cibernética que se nos va a venir el próximo año. Con el 5G. Sí, y que nos pueden dejar realmente en la era de las cavernas, ¿sí? Y que el humano hoy tecnologizado no va a poder realmente enfrentar este tipo de amenazas tan grandes. La guerra cibernética es la guerra más fuerte que nos van a hacer. El 5G realmente es es una pesadilla realmente para el ser humano, ¿sí? Muy bien, Edison, gracias. Se nos agotó A el usted. tiempo. Será hasta Gracias. una próxima oportunidad. Edison Garrido, ex capitán y autor del libro El Super Yo Militar, estuvo aquí en Punto Noticias. Punto Noticias, apasionados por las noticias.